Buenas noches de nuevo. Por fin vamos a tratar la teoría de la acción comunicativa, que es la teoría de Habermas. Aparece en una obra de Habermas de 1981 y como esto de la teoría de la acción comunicativa es un poquito largo, solemos utilizar las abreviaturas TAC. Bien, parecía que íbamos a tratar de Habermas. Pues no, vamos a tratar de Weber. Weber es sociólogo importante porque relacionaba la economía capitalista con el protestantismo. Vale, como esto es Weber y no es Habermas, de nuevo en el examen me lo salto tranquilamente sin ningún problema. Bien, vamos a hablar de la racionalidad comunicativa. A ver, es la alternativa a la racionalidad instrumental, que ya hemos hablado de ella. Weber en Economía y Sociedad, que es un libro de 1922, consideró como objeto de la sociología la acción social y distinguió los siguientes tipos tomados como criterios de racionalidad. Es decir, que hay distintas racionalidades y la primera, según él, es la acción racional teleológica. ¿Nos acordamos de esta palabra? Teleológico. Quiere decir el fin, la meta. Lo empleamos cuando hablábamos de la filosofía de Aristóteles. Decíamos que su planteamiento político era teleológico. Se plantea cuál es el fin. La ética es teleológica. ¿Cuál es el fin del ser humano? La felicidad. Su planteamiento acerca de la naturaleza también es teleológica. ¿Cuál es el fin de la naturaleza? Bien, tendríamos una acción racional, teleológica, pero también una acción racional axiológica. Es decir, tiene que ver con las creencias. Las creencias pueden ser morales, pueden ser estéticas, pueden ser religiosas. También habría una acción afectiva, determinada por los estados emotivos. Y por último, una acción tradicional basada en las costumbres arraigadas. Para Weber, la sociedad moderna había llevado al triunfo de la primera, la acción teleológica, la acción de los fines. Y la consecuencia de este triunfo de la racionalidad teleológica había sido la pérdida de sentido de la vida. Ya no hay religión y por lo tanto mi vida ya no tiene sentido. Hablaba de un desencantamiento del mundo y desaparece lo estético, lo religioso, lo filosófico del mundo. Para Weber había habido una pérdida de la libertad. Habermas reconstruye esta clasificación de la acción social distinguiendo tipos de acciones. Empezamos. Acción teleológica, lo acabo de explicar, tiene que ver con los fines. Cuando el actor realiza un fin eligiendo los medios más adecuados. Uy, ¿cómo me duele la cabeza? Me voy a tomar una aspirina para que me quite el dolor de la cabeza, ¿vale? Los medios para el fin, que es que quiero que me quite el dolor de cabeza. Cuando hay varios agentes, cuando yo pienso que hago A porque tú vas a hacer B y luego yo haré C y tú harás D, es decir, como si fuera a jugar al ajedrez, sería estratégica. 2. Regulada por normas. Cuando el actor hace una acción con expectativas respecto al comportamiento de los otros. Cuando hablamos de derechos, tú no tienes derecho a hacer esto, yo tengo derecho a hacer lo otro. 3. Dramatúrgica. Está inspirada en el sociólogo Goffman. Es la acción por la que cada individuo representa su papel, ajustándose a los papeles que representan los demás. Bien, yo soy un buen padre porque tú eres un buen hijo. Yo soy un buen jefe porque tú eres un buen empleado. Comunicativa. La relación interpersonal lingüística cuando tenemos la finalidad de entendernos y llegar a un consenso, un acuerdo. Aquí estamos en el ámbito de la interpretación. La acción teleológica, salvo cuando ya pensamos en varios agentes, no es social. Las otras sí, pero Habermas normalmente habla de la acción teleológica y de la acción comunicativa. Olvidaros de las otras dos. Vamos reduciéndolo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la modificación que hace Habermas con el planteamiento de Weber? La modificación es que coloca junto a la acción instrumental la acción comunicativa. Esto ya se pone, ¿no? Entonces, no solo hay una acción instrumental,
quiero hacer A para conseguir B, sino también comunicativa. Y tenemos una nueva racionalidad, la racionalidad comunicativa, que se basa en el lenguaje. Ya sabemos que en la época contemporánea el lenguaje es fundamental. Si los antiguos pensaban algo externo, la polis, la naturaleza, en el medievo Dios sería el gran tema, en la época moderna damos un pasito para atrás, pensamos el sujeto que luego pensará acerca de Dios, la naturaleza o la política, y en la época contemporánea, como ya aparecen las ciencias sociales, la psicología, la sociología, la economía, la filosofía de un paso más atrás y dice, vale, no es, como decía Descartes, para pensar el objeto se necesita un sujeto, voy a pensar el sujeto que piensa el objeto, sino que ese sujeto que piensa, para pensar necesita un lenguaje. Hemos visto el lenguaje era fundamental en Nietzsche, hemos visto que también Marx trata del lenguaje y nos hemos saltado al pobre Wittgenstein, que me lo han quitado del programa, que es fundamental en la filosofía analítica. Bien, entonces vamos a tratar del lenguaje, el lenguaje encaminado al entendimiento y al acuerdo. A ver, cuando hay simplemente intercambio de opiniones, oye, que es que hace frío, no, yo creo que hace calor, oye, ¿qué te parece la peli que vimos ayer? Entonces es simplemente opiniones. Pero cuando intentamos llegar a acuerdos, entonces lo vamos a llamar discurso. La racionalidad de la sociedad no se debe reducir exclusivamente a la racionalidad instrumental, también hay que tener en cuenta la racionalidad comunicativa. Hemos visto para Habermas, no es que la racionalidad instrumental sea la mala y hay que abolirla, no, pero no debe ser exclusiva. Necesitamos también la racionalidad comunicativa. Y cuando la racionalidad comunicativa lleva discurso, ya hemos visto, intentamos entendernos, intentamos llegar a acuerdos, entonces lo llamamos discurso. Y es cuando la sociedad llega al máximo de racionalidad. Vamos a hablar de dos niveles de sociedad. Hay dos tipos de acción. Ya hemos visto la instrumental y la comunicativa, y son dos dimensiones fundamentales de la sociedad. Os recuerdo que esto es uno de los temas, la sociedad. ¿Qué hay que hablar? Pues justamente de eso. Para Marx era el trabajo y la interacción. Bien, y para Marx dio tanta importancia al trabajo que hacía todo derivar del trabajo. Nos acordamos, porque hay esclavos y hay amos, por eso justamente se dará la ideología en cada época. Y para Habermas, en cambio, lo vamos a articular en sistema y mundo de vida. En líneas generales, el sistema se refiere a la organización del mundo de la economía y el poder, y son los mecanismos de autorregulación de una sociedad que permiten la autoconservación. Y luego estaría el mundo de vida, que serían las estructuras de la cultura, las normas, los valores, y pretenden reproducir la cultura, la sociedad, las instituciones y las metas sociales. Existe, por lo tanto, una correspondencia. Podemos hacer un esquemita. Por un lado, sistema, mundo del trabajo, economía, poder, la racionalidad instrumental. Y por el otro, el mundo de la vida, la racionalidad comunicativa, serían del otro. Vamos a hablar de las patologías sociales. Habermas piensa que la teoría de Horkheimer y de Adorno no es válida, lo que vimos de la filosofía de la historia. Según él, por dos razones. La primera es que una filosofía de la historia resulta para él insostenible, y la segunda porque es negativa. Podemos en broma ver que estos señores de la primera generación eran unos amargados, el Holocausto, Stalin, Hitler, y en cambio Habermas es más positivo. Pretende, por lo tanto, explicar
una solución. A ver, no lo dice así, voy a dar una solución al problema, pero sí no pretende ser exclusivamente negativo. Habermas sustituye la filosofía de la historia por una teoría de la evolución social, que intenta dar cuenta del proceso histórico por el cual los dos niveles de sociedad, sistema y mundo de la vida, se han diferenciado internamente y desacoplado. Como veremos, lo que él pretende es una armonía entre el sistema de la vida y el sistema y el mundo de la vida. Lo que él va a hacer es reelaborar la teoría de Weber de la sociedad moderna y de los primeros filósofos de Frankfurt. Y ahora vamos a ver que también está de acuerdo con que se ha impuesto la razón instrumental. Lo que él considera es que ha habido un proceso de colonización del mundo de la vida por parte del sistema. Si nos acordamos, ya decía Marx, por ejemplo, cómo el matrimonio burgués se había convertido en algo económico, ¿no? Entonces, la teoría de la acción comunicativa permite hacer un diagnóstico de las patologías sociales. Ya hemos visto, ha habido una colonización del sistema, ha ido cogiendo ámbitos del mundo de la vida, y también lo que permite es también contarnos cómo debería ser. Es decir, que hay una parte positiva y recuperamos algo que habíamos visto que para los primeros autores no era posible, cierto idealismo. Podemos hacer algo utópico, como veremos. Habermas no habla de utopía, pero sí podemos volver a cierto ideal que era algo que pretendía la Ilustración del siglo XVIII. Vamos a ver cómo podríamos hacer una sociedad verdaderamente racional, donde haya una armonía entre el sistema y el mundo de la vida. Vamos a dejarlo aquí, porque de nuevo el vídeo me está saliendo un poquito largo. Nos paramos en el punto 5.4.